Y en esta ocasión, con un invitado muy especial, el doctor Ilan Stavans, vamos a analizar el Spanglish, un fenómeno cultural, un fenómeno lingüístico que se da en los Estados Unidos y que, sin embargo, puede representar uno de los temas, fenómenos de los hechos culturales de mayor efecto político y social en muchos años, para no decir en mucho tiempo, no solo en los Estados Unidos, sino para el resto de América. El doctor Ilan Stavans es el profesor de estudios latinoamericanos y latinos en la Universidad de Amherst, en Massachusetts. Doctor, es un placer verte otra vez. Un placer estar en este programa, en esta conversación contigo. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Oye, doctor, para mí la primera pregunta sería, ¿cómo definiríamos el Spanglish hoy? Mira, el Spanglish yo lo definiría de dos maneras distintas. Una más sencilla, quizá científica, y la segunda una más ambiciosa, abarcadora, acaso épica. La primera definición es la que sugiere que el Spanglish es el resultado del encuentro o del desencuentro entre dos idiomas normalizados, el español y el inglés, que resulta de una serie de factores históricos, la inmigración, la colonización, el imperialismo, y que como resultado gesta una tercera opción lingüística, filológica, es decir, un vehículo de comunicación que ni es español ni es inglés, sino es este justo medio, y no siempre muy justo y tampoco siempre muy medio, porque cuando uno habla Spanglish, y lo hablamos más de 40 millones de personas en Estados Unidos, y de ahí no estoy contemplando a la cantidad de gente que lo hable fuera de la comunidad latina y fuera de los Estados Unidos, la comunidad latina en Norteamérica y en el mundo hispánico en general, donde por razones turísticas o por razones políticas, de publicidad, de finanzas, el Spanglish también es un fenómeno importante. Pero me refiero en realidad también a una definición más abarcadora, como te decía, épica, porque creo que limitar el fenómeno del Spanglish a el nivel o a la dimensión verbal es empobrecerlo. Y si algo tiene el Spanglish es que no es pobre, sino al contrario, es extremadamente rico, complejo, sofisticado y con 1000 vertientes en constante y continua comunicación. Y es que esta segunda definición sugeriría que el Spanglish es el resultado no de dos lenguas que se penetran o que se distancian, sino de dos civilizaciones, no dos culturas, sino dos civilizaciones, la anglosajona, la hispánica, que de vuelta por razones históricas han tenido que hallar este justo medio o generar a manera de paternidad a un bebé que ni es de uno ni es del otro. Esta segunda definición es la que a mí más me gusta porque contempla a la verbal y porque también anuncia la gestación de una nueva manera de ver las cosas. Yo te diría que estamos siendo testigos y partícipes, ciertamente nosotros que vivimos en los Estados Unidos y que somos de extracción hispánica, de un fenómeno de mestizaje que incluye lo étnico, que incluye lo artístico, que incluye lo verbal, que incluye lo político. 40 millones de Spanglish parlantes, 60 o casi 60 millones de latinos en Estados Unidos. Representamos una concentración dentro del mundo hispánico de población, es decir, un encuentro demográfico que es increíblemente importante, como tú lo decías en la introducción. No solamente dentro de los Estados Unidos somos la minoría más grande. Hay más latinos en Estados Unidos que negros, hay más latinos que asiáticos, hay más latinos que judíos, o italianos, o irlandeses, etc. Pero también un fenómeno que tiene, por razones
muy diversas, un impacto a nivel global. La música latina en Spanglish que se produce en Estados Unidos llega a todo el mundo hispánico. Gloria Estefan, Marc Anthony, Ricky Martin. A nivel de la publicidad, lo que se hace en las compañías, en las corporaciones en Estados Unidos, tiene un impacto a nivel de los deportes, en la política, en la moda. Es decir, que yo creo que estamos viendo la redefinición, una especie de nuevo mapa de la hispanidad que en esta ocasión se está llevando a cabo en la barriga o en el seno mismo, ese monstruo, ese gigante que siempre se describe como el vecino enemigo de los Estados Unidos desde la perspectiva latinoamericana. El Spanglish es entonces algo así como el bebé mestizo que nadie quiere pero que es demasiado grande para ignorar. Exactamente, el bebé mestizo que está por todas partes. Hay ciudades como Houston, como Miami, como Los Ángeles, como San Antonio. Cada vez tiene una presencia más importante. En San Antonio, por ejemplo, casi el 75% de la población no es blanca y la mayor parte de ese 75% es este mestizo, es este bebé nuevo que no es mexicano, tampoco es norteamericano, es latino, es un Spanglish parlante. Y yo creo que esa desidia o ese desamor al que tú te referías y que yo también hacía mención, está pasando por un periodo de crecimiento muy rápido. Los latinos en Estados Unidos tienen el índice de natalidad más alto. Spanglish cada vez en un vehículo de comunicación que tiene más importancia. Hay compañías que usan el Spanglish, Toyota, por ejemplo, en los automóviles, Colgate en pasta dentífrica, Taco Bell, que usan el Spanglish exclusivamente o casi exclusivamente para llegar a sus clientes. Eso quiere decir que está cambiando de manera muy profunda. Doctor, eso me lleva a un punto. Tu título es profesor en estudios latinoamericanos y latinos. Ya no es lo mismo entonces. Me alegra muchísimo que tengas y recapacites en ese título que es pasajero, pero que en realidad apunta a un deseo mío, un proyecto vital, que es el de no separar lo que ocurre al norte del Río Bravo de lo que ocurre al sur. Yo creo que es imposible ver en la cultura latinoamericana sin entender lo que se está llevando a cabo entre los latinos en Estados Unidos y viceversa, que somos parte de una sociedad compleja. Y para mí eso es fundamental, porque por mucho tiempo una de mis quejas ha sido que a los latinos se les ve exclusivamente como el nuevo grupo étnico, separándolos, dando con sus países de origen, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, etc. Y en realidad yo creo que es una complejidad, una extremidad. La cultura latina y la cultura latina son versiones de sí mismas, están íntimamente vinculadas, y separar esas dos entidades es un poco desconocer de dónde vienen las cosas. Es como hablar de la cultura mexicana y no entender que venimos de España o que venimos de la cultura azteca, que era una suma de culturas en sí misma, y solamente enfocarnos en una de estas dos entidades, o lo español o lo azteca. Sí, ok, pero no es un poco también, estamos también asistiendo al nacimiento de un grupo nacional, no necesariamente una nación, pero un grupo nacional totalmente distinto, por ejemplo, en este caso, al resto de los países latinoamericanos, con una identidad tal vez en formación, pero diferente.
Ese es un tema al cual es una pregunta a la cual yo acudo con frecuencia y me descubro con respuestas distintas dependiendo el día y dependiendo un poco el estado de ánimo. En algunos momentos pienso que en efecto no estamos siendo testigos de una nueva nación, sino de un nuevo grupo que es una suma de naciones. En otros momentos creo que estamos viendo algo que se podría relacionar con un concepto de nación que no tiene bandera, que no tiene su himno nacional, que no tiene una moneda propia, pero adquiere o que continúa con ciertos elementos nacionales que lo distinguen de la nación en general, Estados Unidos. Y en otros momentos pienso que no es así, que en realidad este es un grupo que quizá termine asimilándose del todo a la cultura norteamericana y al hacerlo hispanice a los Estados Unidos, pero no vaya más allá. Y te digo esto porque yo creo que a los latinos se les puede ver, yo te decía, sé que a los latinos se les puede ver se nos puede ver como un grupo inmigrante, como un grupo inmigrante que no es distinto a otros previos, digamos los judíos, los italianos, los franceses, pero que también se les puede ver como una extremidad de América Latina en los Estados Unidos. Y te digo esto porque es cierto que hay muchos elementos que nos hacen semejantes a estos otros grupos migratorios, pero hay muchos otros que en realidad no son semejantes y por los que los sociólogos, los antropólogos, los politólogos a veces piensan que estamos rompiendo los ciclos o estamos rompiendo ciertas tendencias. Te explico. Para que un italiano, y me puedo enfocar si quieres, como estamos hablando de Spanglish, quiero enfocarme en el tema de la lengua. Un italiano que llegó, un inmigrante italiano que llegó a los Estados Unidos, digamos que en 1870, formaba parte de una ola migratoria que tenía que ver con la pobreza en su propio país. Pensemos, por ejemplo, en Calabria o en Sicilia. Formó parte de toda una generación que tuvo que despegar, vino a los Estados Unidos, y ese grupo migratorio puede ser analizado, estudiado de una manera muy científica, porque llegó en 1865 y dejó de llegar esa ola migratoria en 1880 o en 1890. Casi todas las olas migratorias que han llegado a los Estados Unidos pueden ser definidas con momentos de llegada y de interrupción de esa llegada, de esa ola, muy específicos. Ocurrió con los judíos, ocurrió con los escandinavos, con los franceses, con los alemanes, etcétera, con los rusos. Pero con los latinos nosotros no tenemos una primera generación, la generación de los inmigrantes. Cada país tiene su primera generación, pero no a nivel histórico, porque en el momento que llegan los nicaragüenses, llegan los salvadoreños, y cuando dejan de llegar los salvadoreños, llegan los costarricenses o los hondureños y los mexicanos, que siempre estamos llegando. No se puede hablar del momento en que el italiano llegó a Estados Unidos, la manera en que lo hablaba la primera generación, la manera en que lo empezó a olvidar la segunda generación y la manera en que la tercera generación lo ve con nostalgia, ciertas palabras por las que siente cierta añoranza. Todo grupo migratorio ha tenido el equivalente del Spanglish. Hay una cosa que se llama Chinglish, que es la mezcla del chino mandarín y del inglés. O hay una cosa que se llama Franglais, que es la mezcla del francés y del inglés. Cada grupo ha tenido algo similar. Y ese Chinglish o ese Italianglish, que es la mezcla del italiano y del inglés, han durado quizá 20 años, que es el momento de transición entre la primera generación, que es la de inmigrantes que llegan de otro país, y la segunda, que ya fue a las escuelas públicas, que se ha empezado a asimilar, a transculturar, a incorporar al país, para que la tercera generación, los hijos de los inmigrantes, prácticamente ya vean el idioma de sus abuelos como una reliquia, como un artefacto de museo, por el cual sienten cierta añoranza. En el caso de los latinos, el Spanglish no tiene 20 años o 10 años.
existencia. En realidad, el Spanglish tiene 150 años de existencia por lo menos. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que representó la venta por 15 millones de una porción muy amplia del territorio mexicano a los Estados Unidos, con la población que vivía ahí, que de pronto de usar el español tuvo que empezar a hablar el inglés y a mezclar los dos idiomas. En Puerto Rico, en 1902, después de la guerra hispanoamericana, después de ese derrumbe del imperio español, Puerto Rico pasa a formar parte de la constelación norteamericana, pero no es un estado como los otros estados. Los puertorriqueños no tienen los mismos derechos y hablan una mezcla. Son latinoamericanos y son norteamericanos. Hablan español, hablan inglés y también hablan Spanglish. Y por esa razón, el Spanglish es muestra de que los latinos no somos un grupo igual a los otros grupos inmigrantes, que nosotros no dejamos de venir, que nosotros estamos mucho más cerca de nuestros países de origen. Cualquier otro grupo, 90 millas de Cuba a la Florida, México y Estados Unidos, prácticamente indistinguibles en Tijuana o en Ciudad Juárez o en Brownsville o en El Paso, y por esa razón regresar al pasado del inmigrante es prácticamente algo sencillo. Además vivimos en la época de la telecomunicación, de los viajes globales, y la gente no termina por cortar ese cordón umbilical. Nosotros somos muchos y a mí me da la impresión en ciertos días que esto es parte de un proceso de inmigración, y en otros días me da la impresión que esto es algo totalmente nuevo, algo que transformará a los Estados Unidos, transformará a América Latina. Pienso en un cuento de Rulfo, por ejemplo, como Lubina, que es un cuento extraordinario donde alguien va a un pueblo casi fantasmal, porque está repleto de fantasmas, donde han desaparecido los hombres, solamente hay mujeres, niños y ancianos. Esa es la realidad del México actual, de América Latina en general. Hay una población inmigrante que se ha venido a Estados Unidos, habla el Spanglish y luego regresa a su país de origen, a su pueblo de origen, regresa a Lubina con el Spanglish, y al hacerlo el Spanglish va más allá de las fronteras, afecta la manera de hablar de los México, de los dominicanos en la República Dominicana, de los puertorriqueños. No está limitado a un espacio específico, es absolutamente transnacional, es casi como llevarte al puente contigo mismo. Pero ahora, y esto sería parte del problema, es ¿qué tal es la aceptación del Spanglish en los Estados Unidos y la aceptación del Spanglish en América Latina o en el mundo hispano? Creo que no lo entendemos. Ese es un punto extraordinario y me alegra que preguntes esta pregunta. Y también me alegra tener la oportunidad de reflexionar con los televidentes sobre un tema que es tan controversial, es visto de manera muy distinta dependiendo de dónde estemos ubicados. En Estados Unidos, quizá por arte de magia, el idioma tiene una libertad absoluta. El inglés no tiene una real academia. No hay una institución gubernamental que dependa de fondos federales encargada en legislar el idioma. Si el presidente de la República, como George W. Bush, habla mal el inglés, ni modo. Si habla bien el inglés como el presidente Barack Obama, ni modo. El idioma lo habla la gente como puede o como quiere, y los diccionarios que se hacen en el mundo anglosajón, en el mundo de habla inglesa, son diccionarios descriptivos porque no hay una institución que prescriba. No son diccionarios prescriptivos. Si la gente, cuando yo llegué a este país en el 85 como inmigrante de México, la gente usaba la palabra bad, B-A-D, para referirse a algo malo. This is bad, esto es malo. Hoy los jóvenes se han apropiado de la palabra bad
y la usan para referirse en realidad a algo bueno. Oh, this is bad. Quiere decir, este programa de televisión es muy bueno. La misma palabra ha sido volcada de cabeza y no hay nadie, no hay un profesor, no hay una autoridad de filología que pueda decirle a los millones de jóvenes: no puedes, no uses esa palabra de esa manera. Y hoy por hoy, el diccionario de la Universidad de Oxford English Dictionary, ha introducido la palabra bad para referirse a algo positivo. A diferencia del mundo hispánico, donde tenemos una real y santísima, evangélica, Real Academia de la Lengua de Madrid, que se encarga de prácticamente legislar, de decirnos cómo debemos de hablar este idioma, y que tiene sus sucursales, sus pequeños súbditos en 22 repúblicas distintas, y donde se nos dice estas palabras no son aceptables y estas palabras sí lo son, como si el idioma estuviese evaluado y pudiese ser vindicado por un grupo de eruditos que saben, porque el resto de nosotros no sabemos cómo hablar, somos unos bárbaros, somos unos primitivos. Por esa razón, por esa diferencia, en Estados Unidos no hay temor al habla de los inmigrantes. En Estados Unidos la impresión es, si la cultura y el idioma funcionan, si el sueño americano, que a veces es una pesadilla, tiene todavía vigencia, los latinos terminaremos en inglés. Es posible que no sacrificaremos el español, ni que tampoco sacrifiquemos el Spanglish, pero hablamos inglés porque la sociedad funciona de esa manera. Y por esa razón, nadie en realidad se escandaliza con el Spanglish. Al contrario, como te decía, hay corporaciones, yo mismo doy clases sobre el Spanglish, hay libros infantiles escritos en Spanglish, hay obras de teatro en Hollywood que están en Spanglish. Si se puede hacer negocio de todo esto, en Estados Unidos ciertamente esa inversión se hará. Y es prueba de ello el hecho de que, como te contaba, hay una telenovela entera de, creo que son 50 o 60 episodios, que incluye una de las cadenas de televisión Telemundo, que está totalmente en Spanglish, con subtítulos en inglés o subtítulos en español, y tú puedes optar por ellos, pero está en Spanglish y le va muy bien. Se llama Made in Manhattan, está basada en la película de Jennifer Lopez. Por el otro lado, en el mundo hispánico, sobre todo en España, la gente se escandaliza. La gente piensa que esto va a ser el final, que el español va a ser destruido y que no tenemos que defenderlo de alguna manera. Yo creo que entristece el hecho de que en nuestro mundo hispánico no haya una comprensión más profunda, más sofisticada de lo que es el Spanglish, y que nos escandalicemos. Y yo creo que eso sobre todo ocurre porque la verdad es que el español pasó por un estadio muy similar al Spanglish en su transición del castellano al español en la península ibérica, allá por el siglo XVI. Y cada idioma que se convierte en un idioma pasa por estadios de polución, de contaminación, de bastardización, que son vistos como una desgracia por los grupos intelectuales más elitistas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.